por recibirnos. Esto es La Agenda de Carlos Ramírez, un programa en el que hablaremos de economía, política, sociedad, seguridad, defensa y sobre todo los problemas de la coyuntura. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre política, pero temía preguntar. Esta vez, desde luego, seguimos tocando el tema del coronavirus, sus efectos económicos, políticos, sociales, internacionales, de geopolítica y de reacomodo internacional, pero en este caso asentándolo en lo que está ocurriendo aquí en México. Así que no se vaya. Comenzamos y arrancamos. Primer recuento. Tenemos el tema del coronavirus en tres niveles muy importantes que me interesa destacar. Primero, la búsqueda de un acuerdo con organismos sociales y organismos empresariales que de alguna manera permitan establecer lo que sería buena parte de la estrategia de reactivación económica. Ya los primeros datos estimados del primer trimestre en crecimiento económico son negativos, quizás sean menos 1.6, menos 2%. El segundo semestre, o sea, enero, febrero, marzo es el primero, abril, mayo, junio, va a llegar hasta menos 6 y dependerá de la profundidad que toquemos y de lo que se necesita para recuperarnos, tendremos que llegar a una situación anual de entre menos 6% a menos 12%. Nos debe preocupar, no nos debe quitar el sueño, en todo caso debe obligar a las autoridades y a los sectores productivos a un acuerdo y a un pacto. Y ahí es donde nos encontramos empantanados. Segundo punto, lo que sería la crisis social que está llevando la enfermedad o la crisis sanitaria en términos de desempleo y de quiebra de pequeñas y medianas empresas. Pero pequeñas y medianas empresas que se cuentan por decenas hasta cientos de miles, que tienen entre 2 a 5 empleados en instalaciones formales y que están registradas ante las autoridades fiscales. No hablemos del ambulantaje. Tomamos el ambulantaje, es otro problema. 57% de la población económicamente activa se encuentra en la economía informal y es la que en estos momentos está prácticamente reducida a 5% si acaso. Entonces, esta parte de la crisis social, de la crisis económica, de la crisis de sobrevivencia, de lo que sería el efecto de la pandemia, no está siendo de alguna manera detectada, estimada, asumida y con búsqueda de soluciones por parte de las autoridades. En estos dos temas, el acuerdo y la crisis económica, es en donde estamos empantanados porque tenemos, voy a tratar aquí de resumir muy brevemente porque es un tema muy interesante, tenemos dos grupos. El grupo del presidente de la República y sus aliados, en este caso algunos medios, sus bases, el sector empresarial, los grandes ricos, el Consejo Mexicano de Negocios y los empresarios en particular que son muy ricos, tomando en cuenta a Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, los dos hombres más ricos de México según la revista Forbes. Del otro lado está una también construcción de alianzas entre empresarios, medios de comunicación críticos. Están ahí también organizaciones sociales que perdieron su interlocución con el Estado. Están académicos, politólogos y todos ellos presionando al gobierno para construir un acuerdo. Pero aquí la clave está en qué tipo de acuerdo. Está más o menos definido. El presidente de la República no quiere ningún acuerdo porque no va a variar, ni quiere variar ni un milímetro toda su estrategia de gobierno para la cual se preparó durante 30 años. Desde 1988 él dijo que este iba a ser su modelo social, poscardenista, todo lo que ustedes, populista, todo lo que ustedes quieren decirle, pero se preparó, insistió, no nos engañó, inclusive el voto lo logró, por un lado el hartazgo en corrupción por parte de la sociedad, pero por otro por la insistencia, es decir, esa es la salida que debemos de tener. Y del lado de los empresarios es el modelo clásico de economía de mercado. Entonces estamos un modelo de Estado y un modelo de mercado que se había resuelto, digamos, el populismo, que es la economía social, salió derrotado en 1982 por la crisis económica con López Portillo. En 83 llega un largo periodo, una larga estancia del neoliberalismo de 83 al 2018 y ahora nuevamente en el 2018-2019 hay una serie de indicios de que se quiere regresar a otros modelos económicos, tanto empresariales como de mercado. Entonces el presidente tiene su modelo y el sector empresarial tiene el suyo. El sector empresarial lo que quiere es que se firme un acuerdo que los fortalezca, no está mal, son la planta productiva,
pero lleva implícito el hecho de que el fortalecimiento de los empresarios debe llevar a el debilitamiento del populismo. Entonces estamos, no es la primera vez, si mal no recuerdo, en 1981 fue la primera, frente a lo que se conoce como una disputa por la nación, disputa por el proyecto económico de la nación o, en términos más de fondo, disputa por la dirección política del Estado y el dominio hegemónico del Estado. Es decir, ¿qué grupo va a orientar la acción del Estado? Los populistas, vamos a llamarles así, sin que sea ningún demérito, por los populistas o los neoliberales. La gente entiende, ustedes entienden con más facilidad, aunque no sea estrictamente así. Pero para un poco desarrollar la idea es esta. Entre populistas y neoliberales. Entonces están disputando el Estado y va a ser, digamos, un resultado para los próximos 15 o 20 años. Si los populistas, si los neoliberales ganan, el presidente quedará atado de manos los 4 años que le quedan en su gobierno y tendrá que entregar la presidencia a alguien del grupo de los neoliberales. Pero si el presidente mantiene la conducción política del Estado, en ese momento tendrá ya mayor facilidad para dar la orientación que se quiera. El problema que vemos es que ninguno de los dos, ni los populistas ni los neoliberales, tienen un proyecto de funcionamiento económico y social de la economía y del Estado. Es decir, estamos frente a una disputa entre dos grupos ideológicos, no dos grupos productivos, independientemente de que los empresarios sean los que produzcan buena parte de la riqueza, pero en este momento están disputando más bien lo que sería una dirección política del Estado. Ahí nos encontramos atorados y vemos cómo el presidente tiene en alguna de sus decisiones buenas ideas y los neoliberales tienen buenas ideas en otras de sus decisiones, pero no hay una conjunción porque el presidente considera que o salva su proyecto o no salva ni siquiera su alma. Y los neoliberales saben que o derrotan a López Obrador para un poco regresar a México al viejo modelo de una economía social de mercado, que sería lo teórico, es decir, con ciertos enfoques sociales, pero al final de cuentas son proyectos de mercado y de acumulación privada de la riqueza. Entonces, ahí es donde nos encontramos detrás de la pandemia del coronavirus que nos ha llevado a este conflicto de proyectos y por eso hemos visto en los periódicos que entre el presidente y los empresarios se lanzan pullas de que hay que hacer un acuerdo, no hay ningún acuerdo, no es necesario hacer un acuerdo, en fin, estamos atorados, estamos empantanados con el dato negativo de que o se ponen de acuerdo o la economía, gane quien gane, seguirá estancada y seguirá hundiéndonos en la parte más deprimida de la capacidad productiva. No producimos.